bien, qué bendición poder llegar nuevamente en sus hogares en esta tarde. Es un gran privilegio nuevamente llevar la palabra del Señor para sus vidas. Espero que esta tarde sea de mucha bendición para cada uno de ustedes y especialmente los que nos observan por internet. Les damos la bienvenida también de poder estar con nosotros en esta tarde. Esperamos que Dios haga la obra en sus corazones. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor en esta tarde. Bendito Dios, otra vez, Señor, nos acercamos delante de tu presencia, pidiendo, Señor, tu dirección y tu bendición, Señor, en esta tarde. Permite, Padre, que tu palabra pueda llenar el corazón de cada creyente en esta tarde y tu palabra, Señor, pueda hacer la obra, Señor, en el corazón de aquellos que todavía no te conocen. Gracias te damos porque tenemos este tiempo, Señor, de poder estar delante de tu presencia. Y gracias te damos porque podemos expresar, Señor, lo que hay dentro de nuestro corazón. Bendecimos, Señor, a todos nuestros oyentes en esta tarde y permite, Jesús, que tu presencia y tu poder se manifieste de una manera muy especial. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, es un gran privilegio de poder llegar en sus hogares y compartir con ustedes acerca de la palabra del Señor. Vamos a hablar en esta tarde, Jesús sana en el día de reposo. El día de reposo, que es sábado, era el día de cese de actividad y dedicación a Dios. Debemos de recordar que las tres cosas más sagradas para los judíos eran el templo, la ley, incluyendo las leyes ceremoniales, y el sábado, que es el día de reposo. De estas tres, el sábado era la más sensible y relativamente fácil de controlar por medio de la observancia correcta del día de descanso. Siempre ha habido hombres religiosos que no han aceptado conforme el sacrificio de Cristo Jesús. A la cruz redentor le han agregado que es la ley del Antiguo Testamento. La salvación por gracia le han agregado las obras con mérito para poder completar la obra, según ellos, de nuestro Señor Jesucristo. Pero el verdadero sábado o descanso del alma comienza cuando aceptamos a Cristo, quien nos libera de todo ritualismo. Yo creo que cada uno de nosotros podemos recordar acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Muy bien, por favor, tome su Biblia, comparte esta parte de la palabra del Señor con la familia y esperamos que esto sea de gran bendición para su vida. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, el versículo 9 al versículo 14. Mateo capítulo 12. Versículo 9 al versículo 14 vamos a leer en esta tarde. Allí invite a su familia a poder leer la palabra del Señor y poder compartir también con otros que necesitan esta gran bendición de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 9 al versículo 14. Dice la palabra del Señor, versículo 9, de esta manera. Y partiendo de allí, vino a la sinagoga de ellos. He aquí, había allí uno que tenía una mano seca. Y le preguntaron diciendo, ¿es lícito curar en el sábado por acusarle? Versículo número 11. Y les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si cayere esta en una fosa en sábado, no le echa mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que lícito es en los sábados hacer bien. Entonces le dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos consultaron contra él para destruirle. Muy bien.
La palabra del Señor nos anima para poder estudiar y poder compartir en esta tarde. La primera parte vamos a ver en esta tarde: Jesús acusado de violar el sábado. Jesús acusado de violar el sábado. Así es que recuerde, Jesús sana en el día de reposo, pero en la primera parte encontramos Jesús acusado de violar el sábado. El versículo 9 y versículo 10 vamos a ver en esta primera parte. Jesús les dio un ejemplo verdadero del significado de la observancia del día de reposo y de la autoridad que Él tiene sobre el hombre como del día o reposo. Luego Jesús se fue de ahí, dice el versículo 9. Luego Jesús se fue de ahí, los fariseos le siguieron a la sinagoga, esperando encontrarle una falta de Jesús. Pero los fariseos no estaban buscando la verdad, sino que en una manera de poder deshacerse de Jesús. En versículo 9 encontramos estas palabras, dice el versículo 9, vamos a leer. Y partiendo allí, vino a la sinagoga de ellos. Muy bien, regularmente los fariseos, los escribas, siempre llegaban en las sinagogas. Y como todo judío lo debería de hacer en ese tiempo. Y aquí en esta parte, después que Jesús estuvo hablando acerca de los discípulos también que habían arrancado, habían cegado en el día de reposo, Jesús va nuevamente y se dirige hasta la sinagoga. Los fariseos le siguieron a Jesús y llegando en la sinagoga, allí había un hombre que tenía su mano seca, dice la palabra del Señor. Muy bien. Dentro de esto Jesús se fue de allí y los fariseos lo siguieron en la sinagoga esperando encontrarle ¿qué? Una falta. Ellos estaban ansiosos de poder destruir a Jesús. Pero los fariseos realmente no estaban buscando esa verdad en sus vidas, sino que una manera para poder deshacerse de Jesús. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema de poder deshacerse de Jesús? Es que ellos no creían que Jesús era el Mesías, uno, y no creían que era el mismo Dios. Por esa misma razón ellos estaban listos para poder destruir a Jesús. El hecho que hicieran una pregunta a Jesús no indica reconocer el poder que él tenía para acusarlo. Por eso podemos ver en el versículo 10, dice, he aquí había ahí uno que tenía una mano seca. Y le preguntaron diciendo, ¿es lícito curar en el sábado? Eso lo hicieron para poder acusarle a Jesús, a ver cómo podía contestar Jesús la pregunta de ellos. Muy bien. En la segunda parte, que es el versículo 11 y versículo 12, encontramos la ilustración de la oveja. Esta ilustración de la oveja, si uno de ustedes dice, se le cae una oveja en un pozo en el día de descanso, ¿la sacará de allí? Por supuesto que sí, dice el Señor Jesús. Dice versículo 11, y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si cayere esta en una fosa en sábado, ¿no le echa mano y la levante? Muy bien, era una pregunta que Jesús estaba planteando que a los fariseos. Pero la respuesta lo da el mismo Señor Jesús. Los fariseos quedaron en una posición vergonzosa sin poder contestar la pregunta de Jesús en esta parte. Así es que los fariseos no argumentaron al punto con Jesús, demostrando así que la respuesta sobreentendida era correcta del Señor Jesucristo. Jesús les hizo ver que el sistema de prioridad de ellos a través de la tradición esperarían hasta el día siguiente para poder hacer o ayudar al hombre o curar de la mano. Y Jesús da la oportunidad para que ellos pudieran expresar lo que sentía en su corazón, pero ellos no lo pudieron hacerlo. Así es que se sintieron avergonzados en la posesión sin poder contestar la pregunta de Jesús. Por esa misma razón, el Señor Jesucristo contesta la pregunta que había hecho. Bueno, la levanta, dice. Esta es una manera para poder dar a entender acerca
realmente la necesidad de poder comprender que el día sábado es el día del Señor también. El Señor es el Señor del día sábado. El Señor es el Señor de toda nuestra vida, de la vida del hombre. Y por esa misma razón Jesús estaba hablando acerca de esto para que ellos pudieran entender acerca del día de reposo, el significado que tiene el día de reposo y cómo uno debe de poder entenderlo y aplicarlo en su propia vida. En el número 3, versículo 13 y versículo 14, Jesús muestra su compasión ante la necesidad humana. Dice el versículo 13 y 14. Dice el versículo 13, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y fue restaurada, sana como la otra. Muy bien, el versículo 14. Y salido de los fariseos consultaron contra él para destruirle. Jesús dijo a aquel hombre que estaba dentro de la multitud ahí en la sinagoga. Una vez más Jesús muestra su compasión ante la necesidad humana de poder restaurar la mano en su función normal. Así es que Jesús le dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y su mano fue restaurada y sanada como la otra, ¿no? Esto fue maravilloso, que Jesús estaba viendo que esta necesidad en la vida de este hombre. Pero también Jesús estaba mostrando realmente su poder, su autoridad sobre la vida del hombre. Cada vez más es convincente de que Jesús era el Hijo de Dios, que los fariseos no lo querían aceptar. Esta vez Jesús estaba demostrando otra vez que era realmente el Hijo de Dios. Pero lastimosamente los fariseos no lo pudieron comprender y aceptar realmente a Jesús. Y se ve esta desesperación de los fariseos al afirmar su autoridad y ellos de poder eliminar a Jesús como profeta, que estaba amenazando según ellos las instituciones y el sistema de la vida de los fariseos. Así como ya dije, como el Señor del día de reposo demostró que todo acaso el día de reposo era un día supremo para hacer el bien. Dios siempre mostró su amor, su misericordia en la vida de todos los hombres. Y Dios sigue mostrando hoy día también la obra que Jesús hizo en la cruz para poder salvar a los hombres. Hay algo tan importante que nosotros podemos entender en esta parte, que no necesitamos otra obra más, no necesitamos agregar otra obra más del sacrificio de Jesús que hizo en la cruz. Es suficiente para que el hombre pueda encontrar su salvación en Cristo. No necesitamos guardar el día de reposo al pie de la letra, como dice el Antiguo Testamento. No podemos realmente guardar otras leyes que pueden llegar a poder poner encima de la obra de nuestro Señor Jesucristo. No, es suficiente la obra de Cristo para nuestra propia vida y para la vida de todos los hombres. Y esto nos enseña la palabra del Señor, que cada uno de nosotros debemos de poder agradecer por ese sacrificio de Cristo, que a través de Cristo Jesús nosotros hemos podido encontrar nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados hoy día. Muy bien, hay dos aplicaciones que quiero compartir en esta tarde. La primera aplicación es que encontramos en esta parte, lo más notable de Jesús es que vino para enderezar, fortalecer y dar vida a todos los debilitados por la angustia, algo que ningún ser humano pudo hacerlo. Solamente Jesús era el único que pudo dar esa libertad, ese ánimo de poder dar vida al hombre en aquella oportunidad, como hoy día nosotros podemos tener. Número 2, el verdadero Sabbat, o sea, el descanso del alma, como hemos de interpretar, comienza cuando aceptamos a Cristo, que nos libera de todo ritualismo en nuestra propia vida. De tal manera, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, es suficiente la obra de Cristo para poder perdonar nuestros pecados. Cada uno de nosotros debemos de reconocer ese sacrificio de Cristo Jesús en nuestra vida.
Hoy día los que ya tenemos a Cristo Jesús gozamos de ese perdón de pecado de Cristo Jesús. Gozamos de esa vida que Jesús nos ha dado. Y nosotros debemos de siempre de adorar y glorificar el nombre del Señor y no dudar de ese Cristo verdadero hoy día en nuestra vida. A los que todavía no tienen a Jesucristo en su corazón, no necesita otras obras más para poder encontrar la salvación en Cristo Jesús. Solamente creer que Cristo Jesús es el Hijo del Dios verdadero. Y Él vino a buscar lo que se había perdido y dar esa vida que necesita el hombre hoy día. Espero que esta parte de la palabra del Señor nos pueda ayudar bastante para poder reflexionar en cuanto a nuestra salvación. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios en esta tarde. Bendito Dios, otra vez nos acercamos ante tu presencia, agradeciendo, Señor, esa bendición que hemos encontrado en tu Hijo Jesucristo hoy día. Muchas gracias, Dios, por permitir la obra de tu Hijo Jesucristo para nuestras vidas, que es suficiente, Señor, para poder encontrar el perdón de nuestros pecados. No necesitamos obras, no necesitamos, Señor, prácticas, otras prácticas más para poder agregar de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Fue suficiente y es suficiente para la vida de todos los hombres hoy día. Gracias te damos en esta tarde porque tu mano, Señor, es poderoso en nuestras vidas y creemos y confiamos que Jesús sí puede transformar nuestra vida. Te alabamos, Señor, y te glorificamos porque para siempre es tu misericordia. Muy bien, espero que Dios bendiga su vida en esta tarde. Bueno, saludamos a las familias que nos han sintonizado en esta tarde, la familia Jiménez Medrano, a nuestra hermana Marta Rivadeneira, a la familia Balán y a la familia de su hermana Iris López, a hermana Amparito, hermano Fernando Benito, hermana Carmen Palacios, hermana Janet y hermana Silvia Echeverría, familia Vaz Álvarez, como también tenemos a la familia Medrano González. Yo creo que es un gran privilegio de poder mencionar a estos hermanos y otros hermanos que están en sintonía y esperamos que Dios bendiga sus vidas y siempre los invitamos para que pueda estar siempre con nosotros. El próximo martes a las 7 de la noche estaremos otra vez compartiendo un momento la palabra del Señor. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su familia y siempre recordando las recomendaciones de nuestro gobierno, poder siempre estar al tanto durante este tiempo y esperamos que Dios nos siga guardando y protegiendo nuestra vida en este tiempo. Que Dios nos bendiga.